Muy bien, conectando el oído a la boca de Dios. Conectando el oído a la boca de Dios. Vivir la vida es una aventura, ¿verdad que sí? Es una aventura. Pero vivir la vida en Cristo es una aventura de fe. Y si no tenemos fe, no vamos a poder llegar hasta donde Dios nos quiera llevar. Hebreos 11:1, tenemos la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero mire qué interesante estas otras traducciones que tenemos aquí. Dice que la fe es la confianza en Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. ¿Qué espera usted? ¿Qué espera usted? Porque todos tenemos expectativas acerca del futuro, ¿verdad que sí? Bueno, tenga fe que usted lo va a recibir. Dice, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Yo estoy convencida de que vamos a construir acá. Es más, yo puedo ver la construcción. Puedo ver ese salón que vamos a tener, multiusos. Puedo ver las aulas de escuela dominical. Amén, amén. Yo lo puedo ver. Porque no estamos viendo con los sentidos físicos, sino con los sentidos espirituales. Hay otra traducción muy linda, que es la versión amplificada. Dice, ahora, diga ahora. La fe es la garantía, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que nosotros no vemos. Y yo digo amén. Hay un título de propiedad que lleva su nombre y su apellido. Dice, y la convicción de su realidad. La convicción de su realidad. Esta última traducción me llama la atención, que dice, ahora en la fe. Porque la fe es para ahora. Necesitamos fe en este mismo momento. Necesitamos fe. Amén, fe para recibir la palabra. Pero no solamente para recibir la palabra, sino fe para saber que Dios nos está hablando a través de ella. Entonces la fe es ahora. Mañana voy a necesitar fe, pero hoy yo necesito fe. Usted necesitó fe para levantarse hoy y venir a la iglesia. La fe es que Dios hoy le va a entregar algo que lleva su nombre y que lleva su apellido. Entonces la fe percibe como algo real lo que los sentimientos o sentidos, perdón, lo que los sentidos no ven. Yo me acuerdo cuando Gaby estaba pequeñita. Usted llegaba a mi casa y si usted se iba a sentar, ella le decía, ahí no se siente, porque ahí está mi hijito. Y usted no se podía sentar. Nadie veía al hijito. Ella veía al hijito, pero nadie se podía sentar. ¿Sabe? Eso es fe. Quiere decir entonces que la fe es la sustitución de los sentidos. Porque en la fe o con la fe, yo no necesito ver, yo no necesito oír, yo no necesito tocar. Yo sé que ahí está. Sin embargo, para desarrollar la fe, hay un sentido que es muy importante. Y yo se lo voy a explicar. ¿Sabe usted que casi todos los hombres y las mujeres de Dios que se nos menciona en su palabra no se activaron en la fe por lo que vieron o por una manifestación presencial, sino que se activaron en la fe por lo que escucharon hablar de parte de Dios? Oyeron la voz de Dios. Diga oír.
Romanos 10:17 dice que la fe viene por él y el oír de la palabra de Dios. Esta otra traducción dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Hay otra traducción que dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Quiere decir que nuestra fe va a ir creciendo en la medida en que yo oiga el mensaje de Cristo. Amén. El Señor necesita que nosotros afinemos nuestros sentidos espirituales, el oído espiritual, para escuchar lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Nuestro oído tiene que estar conectado con la boca de Dios. Se lo voy a decir en ruso. Nuestro oído tiene que estar conectado con la boca de Dios. Yo no sé si alguien en algún momento hizo algo como esto. Yo sé que aquí nadie, pero usted estaba detrás de la puerta, detrás de la... Bueno, yo nunca lo hice porque en mi casa no habían puertas. No, aquí nadie lo hizo, ¿verdad? Nadie de casualidad pasó y había una reunión y usted, no era nadie. Así tenemos que estar nosotros, totalmente conectados a lo que salga de la boca de Dios. Porque la voz de la fe es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Es Dios hablándonos a través del Espíritu Santo. Y es que Dios no nos ha dejado de hablar. Lo que pasa es que no escuchamos. Lo que pasa es que estamos desenfocados. Lo que pasa es que estamos escuchando otras voces y no la voz de Él. Entonces debemos de despertar nuestro oído espiritual para estar en sintonía y en conexión con lo que Dios nos quiere decir. Porque Dios siempre se ha comunicado con sus hijos a través del oído. Vamos a Juan 10:27. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La otra traducción dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Escuchar es la palabra shamá, que significa oír inteligentemente. Oír inteligentemente, discernir. Y el discernimiento solo nos lo da ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Es la palabra griega akogo, que significa obedecer. Entonces, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír es percibir algún sonido. Aunque usted no quiera oír, usted va a oír. Si yo en este momento estoy aquí y alguien está trabajando afuera con una sierra eléctrica, aunque yo no quiera oír ese ruido, yo lo voy a oír porque es involuntario. Ahora, el oír no significa que yo entienda lo que esté oyendo. Sin embargo, escuchar, la palabra shamá, es poner atención para aplicar lo que he oído. Es la acción voluntaria. No es un ruido. Quiere decir entonces que yo decido qué escucho y qué no escucho. Amén. Yo decido lo que escucho y lo que no escucho. Y recordemos que es poner atención para aplicar. Para aplicar.
El incrédulo oye, pero la gente de fe escucha. ¿Entiende la diferencia? Amén. El problema es que hay mucha gente que está en la iglesia, pero que está sorda. Por eso es que muchas veces tengo que gritar, porque hay gente que está sorda. El problema es que vienen a la iglesia, oyen el mensaje, pero no lo escuchan. Porque si escucharan el mensaje, estarían dispuestos a aplicar lo que están escuchando. Y cuando usted no escucha lo que el Espíritu está diciendo, esto trae confusión. Vamos a Primera de Reyes, busque Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Los versículos del 1 al 3, y voy a leer en Reina Valera. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo estaba amenazando de muerte. Viendo entonces el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Elías puso oído a la voz de Jezabel. Elías escuchó el recado que le manda Jezabel. Y cuando nosotros dejamos de oír la voz de Dios, empezamos a oír otras voces. Entonces empezamos a escuchar la voz del enemigo. Mire, esto fue lo que pasó en el huerto del Edén. Y anoche estudiando esto, el Espíritu Santo me decía que en un principio el oído del hombre fue diseñado únicamente para escuchar la voz de Dios, porque era la única voz que escuchaba en el huerto del Edén. Amén. Pero cuando Eva y Adán empiezan a escuchar la voz de la serpiente, el oído del hombre se contamina y dejaron de escuchar la voz de Dios para empezar a escuchar la voz del enemigo. Y eso pasa hasta el día de hoy. Desconectaron su oído a la boca de Dios. Por eso es que es más, ¿cómo les digo? Se oye más cualquier otro tipo de música que la alabanza al Rey. Por eso es que es más atractivo oír otras cosas que venir a la casa de Dios y escuchar la prédica. ¿Cierto? Por eso es que prestamos más atención a otras cosas que lo que Dios está diciendo, porque nuestro oído se desconectó de la boca de Dios. Y en el versículo 3 dice: viendo pues el peligro. La palabra peligro aquí es la palabra joresh, que significa sordo. Viendo el peligro. ¿Cuál peligro? Usted y yo conocemos la historia. Jezabel no le pudo poner una mano encima al profeta. El problema era que Elías estaba sordo. El problema fue que lo que oyó Elías
lo hizo ver cosas que nunca existieron. Y ese es el problema el día de hoy. Prestamos oído al chisme, prestamos oído a la murmuración, prestamos oído al falso testimonio. Y empezamos a ver cosas que nunca han existido. Resulta que yo me acerco a la pastora Erika y le digo, ¿usted no ha notado algo? Y la pastora me dice, no. ¿Usted no ha notado que Sandrita viene muy rara últimamente? La pastora Erika no lo había notado, pero ya yo le sembré la duda. Entonces, todo lo que haga Sandrita, ella lo va a ver raro. ¿Por qué? Porque lo que yo escuché contaminó mi corazón. Ah, no, eso no pasa aquí. Eso le pasó a Elías, pero aquí eso no pasa. Escuchamos cosas de otra persona y usted tenía una buena opinión de esa persona, pero por lo que usted escuchó, ya la opinión suya de esa persona cambia. Amén. Es una estrategia del enemigo. Le funcionó con el profeta Elías, porque Elías escucha el mensaje de Jezabel y el panorama de él cambia. Lo que él escuchó distorsionó su realidad espiritual, y eso que él escucha lo desconecta de la boca de Dios. De lo que usted alimente su alma, se van a nutrir sus emociones. Y aquí es donde el profeta pierde el rumbo, porque escuchó, y lo que escuchó le contaminó el corazón. Hebreos 2:1. Hebreos 2:1 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y eso fue lo que le pasó al profeta Elías. Puso su atención, escuchó lo que no debía. Elías viene y le pone atención a lo que manda a decir Jezabel. Mire, vamos nuevamente a Primera de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Habíamos dicho que la fe viene por el oír. Amén. Por el escuchar la palabra Shama, la palabra de Dios. Pero a partir del momento en que el profeta escucha lo que le manda a decir Jezabel, empieza a tener temor por su vida. Le empieza a tener temor a la muerte. Porque el temor entra también por lo que hemos escuchado. ¿Cuántas veces usted va donde el doctor nada más para que le haga un chequeo? Y el doctor le dice: pero usted está muy mal. Sí, usted está muy mal. Y usted empieza a escuchar todo ese diagnóstico médico. Usted sale de ahí en camilla. Usted sale de ahí en ambulancia. O las voces del odio que le dicen a uno: estás gorda. Y usted se sentía como la Barbie. A partir de ese momento usted se compra 3 fajas para ponérselas todas juntas, porque escuchó las voces del odio. Diga: aléjate de mí, Satanás. Las mujeres decimos amén. Amén. ¡Qué tremendo! Empezó a tener temor por su vida y empezó a temerle a la muerte. Y resulta que Dios tenía otros planes para él. Empezó a escuchar la voz de Jezabel y Dios le hablaba: Elías, no te vas a morir. Yo tengo preparado carros de fuego para ti. Y Elías temblaba porque Jezabel lo iba a matar.
Elías, tranquilo, esa no es tu realidad. La realidad, Elías, es que todavía te hace falta mucho. Pero Elías le tenía temor a la muerte. Elías, la realidad es que hay 7,000 que aún no han claudicado. Pero Elías le puso atención a la boca de Jezabel. Tanto es así que el versículo 3 dice que dejó a su criado. Pero no era su criado, era su cobertura. ¿Cuántas veces nos salimos de la cobertura por lo que estamos escuchando? Se nos olvida lo que Dios dijo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero cuando la voz de otros o la voz del enemigo es más fuerte que la voz de mi Dios, ¿en quién estoy poniendo mi confianza? Elías tenía temor de que iba a morir. Y Dios tenía preparado una nueva temporada para él. Porque le creemos más al problema, le creemos más a la tribulación que lo que Dios ha dicho. Y el Señor le decía, Elías, yo te quiero direccionar. Pero Elías estaba ¿qué? Estaba sordo. Porque se había desconectado de la voz de Dios. Cuando yo no escucho la voz de Dios, me equivoco. Porque entonces pierdo la fe. Y sin fe, le vuelvo a repetir, no vamos a llegar hasta donde Dios dijo que llegaríamos. Cuando yo escucho la voz de la fe, Dios me direcciona en sus planes y propósitos y los conozco. Vámonos a Isaías 30:21. Mire qué lindo lo que dice Isaías 30:21. En la Reina Valera dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Este es el camino. Eso es lo que quiere decir. Venga, pastor Primo. Es que él es mi primo, de verdad. ¿Sabe qué quiere decir esto? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Andad por él. No echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Alguien te va a direccionar. ¿Cuál es el camino que tienes que tomar? La otra traducción dice, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. La otra traducción dice, si acaso, este es totalmente diferente, si acaso dejan de adorarlos, oirás una voz que les dirá, no hagas eso, no hagas eso, porque eso no me agrada, adóreme solo a mí. ¿Usted entiende lo que le está diciendo el Señor? Un hombre y una mujer de Dios siempre van a tener dirección de parte de Él. Un hombre y una mujer de Dios van a saber cuál es el camino correcto, porque Él te lo va a decir, lo vas a oír. Amén. Si usted escucha la voz de Dios, no se va a equivocar. El problema es cuando la dejamos de escuchar, tomamos un camino incorrecto. Siempre va a haber una voz que nos direccione. Amén. Y se va el profeta para el desierto. Se va para el desierto. Pero ahí es donde Dios le habla. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto no hay ruido. Porque muchas veces tenemos que estar a solas con Él. Amén. Y le habla. Y lo primero que hace cuando Elías se mete en una cueva es, salga de esa cueva. Porque en la cueva lo que oímos son a nuestros propios fantasmas hablándonos. Usted no va a poder. Mire lo que le hicieron. Esto se acabó. Ya usted no tiene futuro. Te vas a morir aquí. Porque esas son las voces que se levantan en el valle de sombra de muerte. Las voces te van a decir, de aquí no sales.
En la tormenta te van a decir: vas a perecer en esta tormenta. En el desierto te van a decir: aquí te vas a secar. No le importas a nadie. Pero nunca la voz de la tormenta, nunca la voz del desierto, nunca la voz del valle de sombra de muerte va a ser más grande y más fuerte que la voz de mi Dios. ¿Quién dice amén? Y lo saca, porque en la cueva no vas a poder oír la voz de la fe. Vámonos a Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Mire lo que pasa. Y le dijo: sal fuera. Es que Dios no lo había metido en la cueva. En la cueva nos metemos nosotros solitos. Y no solamente nos metemos nosotros, queremos meter a todo el mundo. Porque nos enojamos. Nos enojamos cuando no se meten en la cueva con nosotros. Hay cuevas que son solamente para usted porque usted se las buscó. Perdón. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Porque muchas veces lo buscamos en las grandes manifestaciones. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo o silbido apacible y delicado. ¡Oh, Dios! Y cuando lo oyó Elías, porque a Dios se oye en el silencio. Amén. Muchas veces no escuchamos su voz porque hablamos tanto, y más nosotras las mujeres. No nos alcanza la habladera, ¿verdad? Pero ¿dónde él oyó? En el silbido apacible, en el silencio. Dice: cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en la cueva mientras yo te estoy hablando? Pero Elías solamente volvió a oír la voz de Dios en el ¿qué? Silbido apacible. Porque Elías estaba acostumbrado a estar de guerra espiritual en guerra espiritual. Estaba levantando altares, estaba provocando fuego, estaba peleándose con Jezabel. Hay tiempos y hay temporadas. Pero hay tiempos en donde Dios nos quiere hablar y nos necesita hablar en el silbido apacible. Amén. En la quietud, en la soledad, hasta donde no llegan las otras voces. Amén. Hay que silenciar las emociones para poder escuchar la voz de Dios. Se lo voy a decir en japonés. Hay que silenciar nuestras emociones para escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros nos ministramos a nosotros mismos. Y Dios no va a hablar hasta que usted no se calle. ¿No dijeron amén? Dios no va a hablar hasta que no nos callemos. Y muchas veces el ruido de nuestras propias batallas silencia la voz de Dios. Y le vuelvo a repetir, Elías siempre estaba acompañado por la lucha. Ahora el Señor lo que le decía: Elías, escúchame. Escúchame en el silencio que yo te voy a hablar. ¿Cómo puedo justamente escuchar la voz de Dios? Lo primero que tenemos que entender es que Dios habla a través de atmósferas. Entonces tengo que crear una atmósfera. Diga, atmósfera. ¿Qué es una atmósfera? Es todo aquello que nos rodea. Pero la atmósfera también son los estados de ánimo. Quiere decir entonces que mientras yo esté de malcriada, de berrinchosa, mientras usted esté de amargado, Dios no le va a hablar. Quiere decir esto que mientras usted le anda contando a Raimundo y todo el mundo todo lo que le pasó,
Dios no le va a hablar. Porque si usted está haciendo esto, entonces es más importante las opiniones de otros que escuchar la voz de Dios. Nadie dijo amén, pero así es. La palabra dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estésen quietos. Es que Dios le está hablando a alguien. Estésen quietos. Respire tranquilo. Estésen quietos. Dejemos que Dios sea Dios. Y dejemos que Dios haga. Porque mientras nosotros en nuestras propias fuerzas intentemos hacer las cosas, Dios no los va a hacer, no lo va a hacer. ¿Quién dice amén? Si queremos que Dios nos hable, debemos de rendir nuestras actitudes al señorío de Cristo. Sobre la voz de Dios, ninguna otra voz. ¿Cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Teniendo intimidad con Él. Pastora, Dios a mí no me habla. Mentiras. No es que Dios a usted no le hable, es que usted no se mete a buscarlo. Dios nos habla a través de su palabra. Usted quiere que Dios le hable todos los días, lea la palabra todos los días. Ahí usted va a encontrar todo lo que Dios le tiene que decir, amén. Pero desconectamos nuestro oído espiritual de la boca de Dios cuando Dios mismo nos está hablando. Esto requiere de práctica. Usted lee la palabra una vez al año y que Dios le hable una vez al año, si a usted le alcanza con eso. Esto requiere de tener una disciplina espiritual. Amén. Por cierto, el devocional mío está muy bueno, ahí Dios le va a hablar. Vamos a 1 Samuel 3, versículo 1, versículo 7 y versículo 9. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. La palabra escaseaba. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Samuel estaba en el templo. Samuel estaba al cuidado del sumo sacerdote, pero es que ni siquiera el sumo sacerdote oía a Dios. Entonces, cuando el Señor le habla a Samuel, Samuel va donde Elí y Elí le dice: ve y acuéstate. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó a su cama. 3 veces le habló Dios. Pero como no conocía a Dios, se fue a buscar a Elí. Porque muchas veces confundimos la voz del hombre con la voz de Dios, o la voz de Dios con la voz del hombre. No sabía que le estaba hablando Dios, porque sencillamente no lo conocía. Y lo peor de todo es que muchas veces confundimos nuestra propia voz con la voz de Dios. Y entonces usted dice: Dios me dijo, y Dios a usted no le ha dicho nada. Es más, hay gente que dice: Dios me dijo, contradiciendo la palabra de Dios. Él no se va a contradecir a sí mismo. Es que Dios me dijo que hiciera este negocio y a usted le fue mal. Entonces Dios le va a decir a usted que haga un negocio para que le vaya mal. No, Señor. Es que fue de Dios que me metiera en no sé qué asunto. Y le fue mal a usted en el asunto. No. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, Dios nos da la victoria sobre ese algo. Amén. Le vuelvo a repetir, el problema es que confundimos nuestras propias voces con lo que Dios está diciendo. Tergiversamos la prédica y la acomodamos a nosotros. Es que como
la prédica de la pastora, en la prédica Dios me habló. Entonces volví con ese hombre que no es su marido, que tiene esposa, que tiene hijos, pero usted dice la gran barrabasada que fue Dios el que le dijo. Dígame usted. Y ponemos palabras en la boca de Dios que Dios nunca se atrevería a decir. Búscalo en intimidad. Hay gente que escucha lo que sencillamente quiere escuchar. ¿Cuándo lo oigo? Cuando aprendo a silenciar otras voces. Cuando usted quiere escuchar la voz de Dios, silencie otras voces. Cuando usted necesita escuchar la voz de la fe, no permita que alguien le siembre duda. Amén. No permita que ninguna otra voz le vaya a sacar a usted de ese momento tan especial cuando usted lo quiere oír. Todo esto lo atrae Él a mi atmósfera. Entonces, Él me habla y yo le escucho. Y cuando Dios me habla, yo no necesito una explicación. Pregúntele a Abraham. Cuando Dios me habla, yo no necesito decirle que vengan 3 profetas y que me digan lo mismo y que Viernes Santo se convierta en lunes. ¿Y sabe por qué yo no necesito más explicación? Porque yo sé, porque conozco la voz de Dios, que es Dios el que me está hablando, es Dios el que me está direccionando. Le vuelvo a repetir, pregúntele a Abraham, Génesis 12, del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yo que usted hubiera levantado la mano, porque las mismas bendiciones de Abraham son las mías. ¿No entendemos? Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiere decir que tu familia es bendecida. Quiere decir que tus hijos son bendecidos. Quiere decir que tus nietos son bendecidos. Quiere decir que los hijos de tus hijos son bendecidos hasta 1000 generaciones. Pregúntele a Abraham si cuando Dios le habla le dice: voy a esperar que venga Pastor Eduardo a que me lo confirme teológicamente. Voy a esperar que venga el profeta tal. Él le dijo a Abraham: sal, te vas a ir de tu parentela, de la tierra de tus padres, te vas a ir, vas a salir. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. No lo hizo tanto como Dios le dijo y tuvo problemas porque se llevó a Lot y se llevó a Harán. Y eso, ellos no formaban parte del paquete. Amén. Señor, ¿y para dónde voy? No se lo voy a decir. Entonces no voy. Abraham era un hombre rico. Era un hombre próspero. Abraham estaba muy bien en Ur. Y de un momento a otro Dios le da esta orden: te vas. ¿A dónde? No te voy a decir. ¿Qué hace Abraham? Se fue. Porque aunque Abraham no sabía para dónde iba, sí sabía que Dios sabía a dónde le iba a llevar. Amén. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, no nos va a dar temor de direccionarnos en lo que Él nos dice. Amén. Ahora, cuando escuchamos la voz de Dios, nos tenemos que accionar en ella. Y es necesario que tengamos expectativa de que Dios nos va a hablar. Amén. Porque sabemos que cuando Dios nos habla, eso afecta nuestros planes. Pregúntele a Agar. Pregúntele a Agar. Y se embaraza Agar, que no era parte del plan de Dios.
idea de Sara. Y Abraham, bravo, le dice que sí. Bravo, lo tuve que convencer. Pero eso nunca estuvo en el plan de Dios. Y cuando se embaraza, Sara empieza a molestarla. Porque Sara era una mujer herida. Y si no se sanan las heridas, nos convertimos en heridoras. Y se va Agar para el desierto. Y en el desierto ahí estaba el ángel de Jehová, que los estudiosos dicen que es una cristofonía, o sea, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué te pasa, Agar? Ella escucha la voz. Es que mi sierva, viera qué mala que es conmigo, me está maltratando y mire, yo embarazada y fue ella la que me colocó en este lugar. Yo jamás me imaginé, porque a mí Abraham ni me gustaba, era un viejillo. Me embarcaron en esto. Me embarcaron. Yo esto no lo pedí. Y ahora me está maltratando. Muy probablemente Agar pensó que el ángel le iba a decir: Agarcita, mi chiquita, espérese, es que voy a dejar sin dientes a la Sara. ¿Y qué le dijo? Te devuelves. ¿Cómo te devuelves? No era lo que Agar quería oír, no era lo que yo hubiese querido oír. Yo hubiese querido que el ángel me dijera: yo voy a sacar bandera por ti, no te preocupes, te voy a llevar a un lugar donde no te va a hacer falta nada. Pero el ángel le dice: te devuelves y te sujetas a tu señora. No nos gusta. Usted hubiera hecho: no fue una imaginación, tenía mucha hambre, estaba en ayuno, entonces me imaginé. Porque la voz de Dios nos cambia los planes. Y muchas veces usted no va a escuchar lo que usted quiere oír, pero es lo que Dios necesita decirnos. Amén. Agar, Abraham, escucharon la voz de Dios y Dios les cambió los planes. Y después le dice: Abraham, te tengo que decir algo. Sí, Señor. Es que ya no te vas a llamar Abraham, Padre enaltecido. Ahora tu nombre va a ser Abraham, Padre de multitudes. Y se va Abraham y reúne a su casa a todos los que nacieron de sus lomos, a todas las mujeres, a todos los niños, y les dice: tengo un anuncio. Es que ya no me llamo Abraham. Ahora sí la voló. Sí, ¿cómo se llama? Ahora me llamo Padre de multitudes. ¿Cuáles multitudes? ¿Cuáles multitudes? Es que cuando Dios nos habla, vamos a escuchar cosas que nadie más ha escuchado. ¿Alguien dice amén? Cuando Dios nos habla a nosotros, aunque nadie entienda, nosotros sí vamos a entender. Amén. Es que cuando Dios nos habla, nos da la habilidad de no poner oídos, de no escuchar la crítica, porque nosotros caminamos según esa voz que nos ha hablado. Y no me importa que la gente critique, y no me importa que la gente hable, porque al fin y al cabo soy yo la que tengo que oír, no es nadie más. ¿Usted me entiende? ¿Qué importa que la que está o el que está a su lado no oiga lo que Dios le está diciendo a usted en este momento? Porque a alguien Dios le está hablando a través de la palabra. Lo importante es que usted la escuche. Lo importante es que usted la crea. Aunque nadie la crea, aunque se burlen de usted, aunque le critiquen. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Amén. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Pero tenemos que aprender a depender de su palabra y no de lo que pueda decir el hombre.
Dios tiene un plan maravilloso para todo aquel hombre o mujer que tenga fe. ¿Quién tiene fe aquí? Amén. Pero cuando nosotros no escuchamos su voz, seguimos nuestro propio plan y no seguimos el plan de Dios, y ahí es donde vienen las equivocaciones. Mire qué tremendo esto. Escucharlo a Él no solamente me direcciona, sino que Él me hace conocer las cosas que vendrán. Génesis 6:13 y luego Éxodo 3 del 6 al 10. Escucharlo a Él no solo me direcciona, sino que me da a conocer lo que va a pasar. Dijo pues, no, Génesis, por favor, que no le he terminado de leer. Génesis, por favor, Génesis. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios le revela los planes a Noé, le dice todo lo que va a pasar, le da el diseño del arca. Ahora sí, Éxodo. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, pero lo escuchaba. Dijo luego Jehová, ¿me entiende que es Dios hablando? Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios conoce tus angustias, y Dios ha oído tu clamor, y ya Dios está levantando la solución. Amén. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y los feos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios de entrada le dice a Moisés todo lo que va a pasar. A un hombre y una mujer de Dios nada los toma por sorpresa. ¿Sabes? Dios conoce el final de tu historia. Dios conoce el final de tu historia. Por eso es que debemos de estar siempre conectados a la boca de Dios. Amén. Y cuando usted permanece, su oído permanece conectado a la boca de Dios, Dios le va a dar los diseños del cielo para su casa, del cielo para su familia, del cielo para su vida, del cielo para sus hijos. Amén. Entonces usted caminará seguro y confiado, porque le vuelvo a repetir, a un hombre y una mujer de Dios que tengan afinados sus oídos espirituales, nada les tomará por sorpresa. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Hay palabras que Dios te ha dado que se te han olvidado. A mí se me han olvidado. Pídale al Espíritu Santo de Dios que le recuerde, porque yo estoy segura que ya Dios se adelantó a esa situación que estás viviendo, pero se nos olvida. Vale la pena escuchar, porque cuando yo escucho creo, y cuando creo me activo, y cuando creo y me activo recibo.
En más de una ocasión Jesús dijo eso, Mateo 11:15. En más de una ocasión. El que tiene oídos para oír, oiga. Y yo no sé, a menos de algún problema, aquí todos tenemos los oídos. En más de una ocasión, en los evangelios, en el Apocalipsis, el Señor dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y esto no se refiere únicamente a la capacidad de oír, esto se refiere a algo más alto y más profundo. Es tener la disposición en el corazón y en la mente para comprender y para obedecer lo que Dios nos está diciendo. Esta frase nos invita a ser más receptivos a la palabra de Dios. Amén. Nos desafía a aplicar lo que Él ha dicho a nuestra vida. Caminar sin temor. Caminar confiando que el Dios que se tomó el tiempo, mire, de entre toda la humanidad, millones de millones, Dios se tomó el tiempo para hablarte. Dios se tomó el tiempo para direccionarte. Pero estamos tomando tiempo nosotros para oír a Dios. El mundo está lleno de ruido. El mundo está lleno de tormentas que hablan. El mundo está lleno de tantos problemas que nos ministran. Y estamos poniendo nuestro oído a todos esos ruidos y estamos dejando de oír la voz de Dios. Quiero que se ponga de pie. Y que cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos y abra su corazón. Cierre sus ojos y abra su corazón. Porque alguien Dios le va a hablar a través de su palabra. Y Dios te dice hoy, para que recuerdes: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y no conforme con eso, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A quién Dios le habló hoy? ¿Quién da testimonio hoy que Dios le habló? Amén. Venga y dele gracias a Dios porque usted hoy escuchó su voz. Pero esto nos tiene que motivar, que confrontar, afinar nuestro oído espiritual para estar atentos a lo que Dios me quiera hablar. Esto me confronta, porque no puede ser más fuerte la voz de la tormenta, porque no puede ser más fuerte la voz del problema
que la voz de mi Dios. Dios ha sacado tiempo en medio de la humanidad. Te ha llamado por tu nombre. Nos ha direccionado. Nos ha hablado a nuestras espaldas. Nos ha trazado el camino a seguir. Nos ha librado de la muerte. Y nos ha sentado en lugares celestiales. ¿Cómo no agradecer tanto amor, tanto cuidado? Y es que aquí es donde nos damos cuenta que no caminamos solos por la vida, que Dios está con nosotros. Podríamos adorarle con una actitud de agradecimiento. Podríamos darle gracias a Él, porque no estamos solos ni desamparados. Hay un Dios que nos guarda, hay un Dios que nos cuida y hay un Dios que nos llama por nuestro nombre. Porque cuando Dios te habla por tu nombre. Dice Él, las ovejas conocen mi voz y yo las conozco a ellas. Y cuenta la historia que en algunos lugares de pasto, varios pastores llegaban y ponían a todas las ovejas de diferentes pastores en un solo redil. ¿Cómo distinguir tantas ovejas? Pero llegaba el pastor, porque cada oveja tenía nombre, y empezaba a llamarlas por su nombre. Y las ovejas que conocían la voz de su pastor llegaban corriendo hasta donde él estaba, porque sabían que estaban seguras. Hoy Dios está llamando a alguien y le está llamando por su nombre. Déjate direccionar por lo que diga Dios. Si hoy viniste aquí a escuchar, ¿quiere escuchar? Oír inteligentemente. Prestar oído. No solamente para oír, sino para hacer. Hoy es el día